El objetivo de este contenido es definir conceptos básicos de algoritmos y programación. Quien programa en una computadora es antes que nada una persona que resuelve problemas. Para ser un buen programador necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. La metodología necesaria para resolver problemas mediante programas se denomina metodología de la programación. El eje central de esta metodología es el concepto de algoritmo. En esta unidad vamos a definir conceptos de algoritmos y programación y herramientas que pueden ser utilizadas para iniciar a los estudiantes en la programación de computadoras. Resolución de problemas. Una de las acepciones que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española respecto a la palabra problema es planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. A través del tiempo, la humanidad ha utilizado diversas estrategias generales para resolver problemas. Destacan los siguientes métodos o estrategias de tipo general. En primer lugar, el ensayo y error, que consiste en actuar hasta que algo funcione. Puede tomar mucho tiempo y no es seguro que se llegue a una solución. Es una estrategia apropiada cuando las soluciones posibles son pocas y se pueden probar todas, empezando por la que ofrece mayor probabilidad de resolver el problema. Por ejemplo, una bombilla que no prende. Revisar la bombilla, verificar la corriente eléctrica y luego verificar el interruptor. Número 2. La iluminación, que implica la súbita conciencia de una solución que sea viable. Es muy utilizado el modelo de 4 pasos formulado por Wallace: preparación, incubación, iluminación y verificación. Estos 4 momentos también se conocen como proceso creativo. Algunas investigaciones han determinado que cuando en el periodo de incubación se incluye una interrupción en el trabajo sobre un problema, se logran mejores resultados desde el punto de vista de la creatividad. La incubación ayuda a olvidar falsas pistas, mientras que no hacer interrupciones o descansos puede hacer que la persona que trata de encontrar una solución creativa se estanque en estrategias inapropiadas. El número 3 es la heurística, que se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una solución. El método heurístico conocido como ideal, formulado por Braunford y Stein, incluye 5 pasos, que es identificar el problema, definir y presentar el problema, explorar las estrategias viables, avanzar en las estrategias y lograr la solución y volver para evaluar los efectos de las actividades. En la unidad anterior estudiamos al matemático Polya, que también formuló un método heurístico para resolver problemas que se aproxima mucho al ciclo utilizado para programar computadores. El cuarto son los algoritmos, que consiste en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguran una solución correcta. El quinto modelo, que es el modelo de procesamiento de información, en este modelo propuesto por Newell y Simon, se basa en plantear varios momentos para un problema. Las posibles soluciones avanzan por subtemas y requieren que se realicen operaciones en cada uno de ellos. El número 6 es el análisis de medios y fines. Se funda en la comparación del estado inicial con la meta que se pretende alcanzar para identificar las diferencias. Después de esto, se establecen submetas y se aplican las operaciones necesarias para alcanzar cada submeta hasta que se alcance la meta global. Con este método se puede proceder en retrospectiva, desde la meta hacia el estado inicial, o en prospectiva, desde el estado inicial hacia la meta. El séptimo es el razonamiento analógico. Se apoya en el establecimiento de una analogía entre una situación que resulte familiar y la situación problema. El octavo es lluvia de ideas.
Consiste en formular soluciones viables a un problema. El modelo propuesto por Mayer plantea definir el problema, generar muchas soluciones sin evaluarlas, decidir los criterios para estimar las soluciones generadas y emplear esos criterios para seleccionar la mejor solución. Esto requiere que los estudiantes no emitan juicios con respecto a las posibles soluciones hasta que terminen de formularlas. El noveno son sistemas de producción. Se basa en la aplicación de una red de secuencias de condición y acción. Su importancia para la educación radica en permitir que el estudiante explore, escuche y acepte puntos de vista diferentes y además busque alternativas. Promueve el uso de la fantasía y del humor, también de que libere, o sea que use la discontinuidad y escape de ideas preestablecidas y contrarreste la rigidez viendo las cosas desde diferentes ángulos y evite dogmatismos. El décimo es el pensamiento lateral. Se apoya en el pensamiento creativo, formulado por Edward de Bono, el cual difiere completamente del pensamiento lineal. El pensamiento lateral requiere que se exploren y consideren la mayor cantidad posible de alternativas para solucionar el problema. Desde el punto de vista educativo, la solución de problemas mediante la programación de computadores posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje. Los estudiantes pueden encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones, al tiempo que desarrollan habilidades para visualizar caminos de razonamiento divergentes, anticipar errores y evaluar rápidamente diferentes escenarios mentales. A continuación tenemos un esquema donde nos plantea la solución de problemas. El primer paso es analizar el problema, es decir, entender el problema. El número 2 es diseñar un algoritmo. En este caso trazamos un plan. El tercero es traducir el algoritmo a un lenguaje de programación, que es donde se ejecuta el plan. El cuarto es depurar el programa. Es cuando revisamos. Numerosos autores de libros sobre programación plantean 4 fases, que son estas. Estas fases concuerdan con las operaciones mentales descritas por Polya para resolver problemas. Los programas de computador tienen como finalidad resolver problemas específicos y el primer paso consiste en definir con precisión el problema hasta lograr la mejor comprensión posible. Una forma de realizar esta actividad se basa en formular claramente el problema, luego especificar los resultados que se desean obtener e identificar la información disponible, además de determinar las restricciones y definir los procesos necesarios para convertir los datos disponibles, que son la materia prima, en la información requerida, dando resultados. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Aunque la popularización del término ha llegado con el advenimiento de la era informática, algoritmo proviene de Mohammed, matemático persa que vivió durante el siglo IX y alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. La traducción al latín del apellido en la palabra algoritmos derivó posteriormente en algoritmo. Euclides, el matemático griego, que inventó un método para encontrar el máximo común divisor de los números, se considera como Al-Khwarizmi, el otro gran padre de la algoritmia, ciencia que trata de los algoritmos. En la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de programación es tan solo un medio para expresar un algoritmo y una computadora es solo un procesador para ejecutarlo. Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los medios para obtener un fin, que es conseguir el algoritmo, se ejecute y se efectúe el proceso correspondiente. El profesor Niklaus Wirth, inventor de Pascal, tituló uno de sus más famosos libros
algoritmos más estructuras de datos igual a programas, significándonos que solo se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Cuando se habla de algoritmos, con frecuencia aparecen tres tipos de pensamiento que generalmente se relacionan con ellos y que se utilizan indiscriminadamente como sinónimos, que son el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico y el pensamiento procedimental. El pensamiento algorítmico. Según Morson, el pensamiento computacional hace referencia a la representación y solución de problemas utilizando inteligencia humana, de máquinas o de otras formas que ayuden a resolver problemas. El pensamiento algorítmico se refiere al desarrollo y uso de algoritmos que puedan ayudar a resolver un tipo específico de problema o realizar un tipo específico de tarea. Por su parte, el pensamiento procedimental se ocupa del desarrollo y utilización de procedimientos diseñados para resolver un tipo específico de problema o para realizar un tipo específico de tarea, pero que no necesariamente siempre resulta exitoso. El pensamiento algorítmico está fuertemente ligado al pensamiento procedimental, requerido en la programación de computadores. Sin embargo, su desarrollo puede conducir a los estudiantes a aproximarse guiada y disciplinadamente a los problemas, de forma que éste puede transferirse a otros ambientes diferentes a los de la programación. En pocas palabras, la programación de computadores aporta al ámbito escolar un laboratorio para desarrollar habilidades indispensables en la vida real del siglo XXI. Las características de los algoritmos. Estas son que un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. El orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado cuando se ejecuta varias veces con los mismos datos iniciales. El resultado debe ser siempre el mismo. La precisión implica determinismo. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un mismo algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Debe ser claro de lo que se hace de forma que quien ejecute los pasos, ya sea un ser humano o una máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine el proceso de ejecución. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, o durante la ejecución se encuentra con un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. En la representación de algoritmos se puede expresar de muchas maneras, pero en esta guía se tratarán solo 2 formas, la del pseudocódigo y diagrama de flujo. En pseudocódigo, la secuencia de instrucciones se representa por medio de frases o proposiciones, mientras que en un diagrama de flujo se representa por medio de gráficos. El pseudocódigo está compuesto por proposiciones informales en español que permiten expresar detalladamente las instrucciones que llevan desde un estado inicial, que es el problema, hasta un resultado deseado, que es la solución. Utilizar diagramas de flujo para representar un algoritmo tiene claras ventajas, especialmente cuando son construidos por estudiantes de básica y media. Numerosas investigaciones han mostrado que el aprendizaje visual es uno de los mejores métodos para enseñar habilidades del pensamiento. En la simbología de los diagramas de flujo hay una estandarización de los símbolos para la elaboración de diagramas de flujo. Esto tardó varios años en hacerse con el fin de evitar la utilización de símbolos diferentes para representar procesos iguales. La Organización Internacional para la Estandarización
y el Instituto Nacional Americano de Estandarización estandarizaron los símbolos que mayor aceptación tenían en 1985. Los siguientes son los principales símbolos para elaborar diagramas de flujo. Tenemos el símbolo que se llama inicio y final. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea también. Luego está el de entrada general. Este se utiliza como entrada-salida de datos en general. Y también está el de entrada por teclado. Esta instrucción de entrada de datos por teclado indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o una constante. La llamada o subrutina. Esta indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. Luego tenemos la acción o proceso general, que indica una acción o instrucción general que debe realizar el computador. También tenemos las de flujo, que indican el seguimiento lógico del diagrama. También indican el sentido de ejecución de las operaciones. El símbolo de decisión indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro. Iteración indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. Luego tenemos la salida impresa. Indica la presentación de una o varios resultados en forma impresa. Tenemos también la salida en pantalla, que son instrucciones de presentación de mensajes o resultados en pantalla. El conector, que indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Otro conector que indica el enlace de dos partes de un diagrama, pero en páginas diferentes. Ahora veremos algunos conceptos básicos de programación. Tenemos las variables. Son espacios de trabajo o contenedores reservados para guardar datos, que son los valores. El valor de una variable puede cambiar en algún paso del algoritmo o permanecer invariable. Por lo tanto, el valor que contiene una variable es el del último dato asignado a esta. Constantes. Consisten en datos que, luego de ser asignados, no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales, se deben establecer una independencia clara entre los datos iniciales de un problema y la estructura de su solución. Esto se logra mediante la utilización de variables, cantidades que se pueden denotar con letras, identificadores y que pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. Luego tenemos los contadores. Un contador es una variable en la memoria que se incrementará en una cantidad cada vez que se ejecute el proceso. En las instrucciones de preparación se realiza la inicialización del contador o contadores. Luego tenemos los acumuladores. Esta es una variable en la memoria cuya misión es almacenar cantidades variables y se utiliza para ejecutar sumas sucesivas. El contador se utiliza para llevar la cuenta de determinadas acciones que se pueden solicitar durante la resolución de un problema. La inicialización consiste en poner el valor inicial de la variable que representa al contador. Generalmente se inicializa con el valor 0. La principal diferencia con el contador es que el incremento o decremento de cada suma es variable en lugar de constante, como en el caso del contador. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciar unos de otros. Las palabras reservadas. Estas palabras en todos los lenguajes de programación se definen unas palabras para nombrar sus comandos, las instrucciones y funciones. Un identificador definido por el usuario no puede tener el nombre de una palabra reservada. Los datos.
Los datos son representaciones abstractas de algo, de cualquier cosa. Por ejemplo, la casa, 1823, pi, burbuja, 2.98, etc. Estos datos por sí solos no ofrecen conocimiento alguno, pero cuando se organizan se convierten en información. Entonces llegamos al concepto de información. La información son datos organizados que proporcionan significado que genera conocimiento. Se genera de los datos a través de un procesamiento previo. La información en términos computacionales sigue representando datos, pero en términos de salida de usuario se convierten en información útil que provee al usuario de conocimiento útil para la toma de decisiones. Luego tenemos los operadores. Estos son símbolos que sirven para manipular datos. Pueden ser aritméticos, que posibilitan las operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico. Por ejemplo, potencia, producto, división, suma, resta y asignación. Tenemos también los alfanuméricos, que permiten operar con datos de tipo carácter o cadenas. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar la concatenación o unión de caracteres o cadenas. Relacionales. Permiten la comparación entre datos del mismo tipo y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. Un ejemplo es igual a, menor que o mayor que. Y de último tenemos los lógicos, que posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico. Dan como resultado una de dos valores posibles, verdadero o falso. Ejemplo, negación, conjunción o disyunción. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para este contenido y con esto terminamos. Muchas gracias.